Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a enseñar cómo cambiar la cinta de la cortina que se cortó, la cinta de una ventana, sin tener que sacar ni las cortinas ni el taparrollo, que es lo peor que nos puede tocar a veces a lo que nos toca hacer esta tarea. Lo primero que debemos hacer es recoger la cortina y acá con alguna cinta, o en este caso yo usé un cinturón, vamos a mantener las cortinas arriba para que no moleste. Y vamos a cambiar la cinta sin quitar el taparrollo ni sacar las cortinas. Lo primero que debemos hacer es levantar toda la cortina y fijarla. En este caso yo lo voy a hacer con una prensita, pero pueden utilizar una pinza o que alguien la sostenga y les dé una mano. Pero yo con la pinza lo vamos a hacer bien. Como ustedes saben, las cortinas siempre se cortan acá en la parte que hacen la fricción, o sea, en la mitad de la cuerda o en la mitad de la cinta. Esta es la parte que siempre se arruina, que es la que va haciendo la fricción acá y que la frena. Así que lo que tenemos que hacer en primer lugar es conseguir la cinta, que cuando uno la cambia completa, sacando el taparrollo, normalmente es el doble y un poco más del alto de la ventana. O sea que si esta ventana o esta cortina tiene 2 metros, como en este caso, le van a ir 4,5 metros de cinta. En el caso nuestro, probablemente con 3,5 metros alcance, porque vamos a hacer otro sistema. Como ven, la cinta en esta parte se encuentra en perfecto estado, solamente ha tenido el desgaste acá abajo, o sea que vamos a dejar esto que está aquí, vamos a cortar unos 10 o 15 centímetros y descartamos el resto. Ahora vamos a necesitar pegamento de contacto, el que normalmente se utiliza para pegar las suelas de los zapatos, y vamos a ponerle en toda la superficie del pedacito de cinta que nos quedó. Ahora tomaremos la cinta nueva y haremos lo mismo en el próximo pedazo de 15 centímetros. Y como es habitual en los pegamentos de contacto como esto, tenemos que dejarlo unos 10 o 15 minutos que estén secas las partes para luego poder ensamblarlas. Y ahora, gracias a la magia de la edición, que ya han pasado los 15 minutos, vamos a pegar esto solapando la cortina ahí y presionando fuertemente. Y ahora completamos la tarea con esta grapadora, esta que es para colocar grampas en los papeles nomás. Vamos a colocarle unas 4 o 5 en distintos lugares. Es una forma nomás de asegurar el trabajo. Una vez hecho esto, pasaremos a doblar con una pinza las puntitas que cruzan para el otro lado. De esta forma, esto ya está en condiciones de volver a bajar y enrollarse en su lugar. No obstante, la vamos a dejar acá hasta que finalicemos el trabajo. Vamos a retirar el enrollador. Solo tiene nomás 2 tornillos que quitar y lo podremos sacar junto con la correa que se nos cortó. Lo vamos a liberar, cortando todos los hilos enredados que tiene, y le terminamos de quitar la correa. Esta correa está tomada solamente con una grampita que se abre, así que debemos enderezarla para quitarla. El siguiente paso es bajar toda la cortina, o sea que la vamos a liberar desde acá. Y corroboramos que la cortina ya está toda baja. Luego tomamos el enrollador de esta forma, levantamos esta trabita que tiene acá y pasamos la cinta entre ese alambre y la traba.
de esta forma y recogemos. Ahora vamos a medir la cinta de modo que una vez que esté puesta aquí nos alcance para enrollar aquí en la trabita que habíamos sacado al principio, y cortaremos acá en este punto. Y ahora le vamos a hacer un agujero acá con alguna tijera o algún sacabocado para poder engancharlo aquí en las pestañas. Y ahora que le hemos hecho el agujerito, viene la parte quizás un poquito más complicada. Esto debemos ponerlo aquí, pero previamente tenemos que enrollar en el sentido contrario al que va a recoger. Esta tarea la vamos a hacer hasta que haga tope. Esto es una cuerda. Mucho cuidado con esto, porque si esto lo llegan a soltar cuando está enroscado, gira a gran velocidad y puede causar lastimaduras. Entonces, vamos a enrollar todo lo que dé esta cuerda con el debido cuidado que no se nos vaya a escapar. Siempre agárrenlo con estos dedos, pero va a llegar un momento en que va a ser bastante fuerza, porque es este resorte el que tiene que recoger toda la cinta. Si lo enrollan poco, no les va a recoger toda la cinta cuando están levantando y les va a quedar floja la correa. Bueno, ahí hizo tope, entonces lo volvemos, sujetamos ahí y ponemos acá en el ganchito, fijaremos la cinta. Nos ayudamos con un destornillador a que pase bien, que pasen las dos colitas aquí hacia afuera, y luego doblamos. También lo pueden doblar de esta forma, con una pinza. Y ahora en este punto solo nos resta ponerle los dos tornillos y ponerlo en su lugar. De esta forma, nuestro trabajo estará concluido y podremos levantar perfectamente la cortina y va a ir recogiendo nuestra cinta. Y para bajarla, simplemente y ahora nos queda sacar el cinturón acá para terminar el trabajo y dejar todo como debe ser. Si este video te gustó o te resultó útil, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir para ayudar a más gente que lo puede estar necesitando. Amigos, será hasta que nos veamos.